Listo. Y ahora te hago anfitrión a vos y metés a todo el mundo. Yo me quedo unos minutitos en el celular por cualquier cosa. Dale, No en el coso, me voy. ¿Está bien? dale. Bueno, suerte, Bermúdez, besito. Gracias. Buen día, ¿cómo están? Buen día. ¿Qué tal? Día, ¿qué Disculpen tal? la demora, habíamos tenido un mini problemita técnico, pero ya está resuelto. Ahí, Hola, buen día. ¿cómo andan? Hola, Sofiel. Esperamos que terminen de ingresar. Salute. Ay, gracias, perdón. No, por favor. Estamos todos, yo también, me van a ver con el pañuelito porque estoy muy resfriada. Bueno, ahí terminamos de admitir y arrancamos. Buen día a los que hablan por el chat. Siempre se agradece el ida y vuelta. Bueno, mi perra empezó a ladrar justo en el momento cuando empecé a admitir, no falla, falta que la gata salte por acá y estamos. Pero bueno, nada distinto a lo que nos pasa siempre cuando estamos en un Zoom con la cámara prendida. Bueno, ya somos 24, ¿no? Hay dos personas más. Bueno, vamos a arrancar entonces. Voy a compartir pantalla. Si llegan a ver que alguien está o les pide a ustedes por algún lado, me avisan porque yo me concentro en dar la clase y a veces me pasa que me olvido de ir como mirando esta parte. Bueno, esperen que les voy a compartir pantalla. Ahí estamos. ¿Ven? Sí, sí, ¿Se sí, ve sí, bien? veo. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, vamos a ir entonces con el teórico número 3, que tiene que ver con políticas públicas y perspectiva de género. Es un teórico que fue el primer teórico que di el año pasado, justamente porque, bueno, mi recorrido, como les conté la otra vez, en el tema de políticas públicas es desde hace muchos años y sobre todo de 5 o 6 años para acá, los temas de género me han llegado, como digo yo, ¿no? No es que yo elegí en algún momento dedicarme específicamente a este tema, sino que por cuestiones que he ido viendo en la gestión pública y en el trabajo de muchísimos años con organizaciones sociales, fue algo que sin darme cuenta me fue como interpelando y bueno, acá estamos hoy con muy enfocada en lo que tiene que ver con estos temas. Esperen que pasamos pantalla. Ahí vamos a volver un poquito para atrás, como para refrescar, sobre todo a los que estuvieron en el teórico presencial de la semana pasada, que fue un poquito más corto, el concepto que habíamos trabajado sobre política pública. Ustedes recuerdan que Manny Twain nos dice, una política pública es el resultado de una actividad es el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental. ¿Recuerdan esa frase que habíamos trabajado? Bien, ahora les voy a explicar el porqué de la fotito ahí. Y del otro lado, ven que dice, también el otro autor que habíamos trabajado era Carlos Vilas, que nos decía,
La política es la actividad práctica que se desarrolla cuando el procesamiento o resolución del conflicto sobre el modo de organización del conjunto social requieren del ejercicio de poder. Bueno, lo que vamos a ver hoy es, a partir de temas de género, cómo podemos ver estas cuestiones, digo, qué tan política pública es la cuestión de género para los distintos gobiernos. Y digo, qué parte tiene o no los componentes de una política pública. La fotito que elegimos poner ahí es una foto que a mí me conmovió mucho, es un trabajo reciente de hace 10 días, es esa foto, que es un convenio que hicimos con los papás de Micaela García. Ustedes, bueno, saben quién fue, que Micaela fue víctima de un femicidio atroz, que a mí al día de hoy me conmueve y me pone la piel de gallina. Ella era militante. Y en su momento me llegó mucho y nunca pensé que las vueltas de la vida me iban a hacer estar trabajando con los papás de Micaela codo a codo. Así que bueno, esa foto que ahí parece tan dura y tan fría fue un momento muy emotivo y muy fuerte el estar trabajando con ellos. Y estábamos trabajando con ellos, producto de un trabajo que ellos tienen con una fundación que armaron con el nombre de Micaela, y en la que desde el Ministerio de Justicia, del que yo formo parte, hicimos un convenio con ellos y ellos van a ser parte de la formación en Ley Micaela para todo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Acá digo, también la fotito esta sirve para que empecemos a pensar cómo la política pública siempre está vinculada al trabajo de algunas organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Cómo la sociedad civil, a través de una fundación, a través de una ONG, a través de un movimiento social, a través de una cooperativa, pone temas en agenda, ¿sí? Que después desde el Estado se los toma y es desde donde se piensa una política pública. Me pareció muy gráfico esta foto porque nos muestra eso, ¿no? Digo, bueno, como un tema, como todas las cuestiones de género, los femicidios, digo que ahora están, uy, esperen que tengo 4 personas que me había olvidado. Me pasa esto siempre. Espérenme que no estoy muy ducha con hacer estas dos cosas a la vez. Otras sí hago, pero estas me cuestan. Hoy no lo veo acá. Espérenme un segundo. Ay, no lo puedo encontrar para... Espérenme. Profesora, ¿puede ser que los encuentre en la barra inferior donde dice participantes y que ahí estén pendientes para Ah, para que me parece que se mutió. Hola, buen día, ¿cómo están? Ahí está, ahí Santo, por mutió. Dios, te lo pido. Sí, ahí estoy. Sufriendo. No. El porque estrés que no me da, el estrés que no me da dar contenidos, me lo genera la tecnología. Sépanlo, soy una señora mayor. Sí, Y no sé admitir Ah, pero es admitir. complicado. Ahí creo que algo escuché, tenés que ir a participante directamente, porque sí, te quedan contenidos. claro, en participantes debería figurar que hay personas pendientes para el ingreso y los demás que ya estamos en la reunión.
Espérame, Anto, que te paso anfitrión a vos y yo me concentro en... Dale, pasamos la pelota. Sí, dos cosas a la vez es difícil. Yo no Listo. puedo. Me declaro incompetente No, profe, para ¿cómo va a esto, decir para esto. eso? No, para esto, chicos, tengo, o sea, me bloqueo. Además, es como que se baja una persiana y listo, ya está. Ahora sí. Tranqui, que a todos nos Esperen que. pasa. Ay, no saben lo que sufro. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, esperen que vuelvo a compartir. ¿Ustedes que ven? ¿Ven bien la pantalla? Sí, está todo perfecto. Bien. Anto, entonces vos te encargas de. Oh, espera. Sí, yo me encargo. Espérame que ahora no los veo. El Ahí, PowerPoint ahora el PowerPoint que. se ve bien. Sí, pero no lo veo yo. Me quedó. Ah, qué actual, ya que estamos. Qué actualizado ahí la Ahí está, materialización de ahora la sí. política pública. Tal cual, ahí estoy, ahora sí. Bueno, después de sufrir, ya está, ya transpiré todo lo que tenía que transpirar acá Ya está. estamos. Entonces, bueno, retomando, les ponía el ejemplo de la importancia que tiene las organizaciones sociales con sus luchas, con sus disputas, ¿no? Con el ejercicio del poder también, poniendo en agenda temas que son de determinados grupos o de la sociedad en general como esto. Así que bueno, esa foto, digo, representa un poco esa síntesis de cómo un tema que afecta y que pasa en la sociedad logra meterse en la agenda y logra transformarse en una política pública, como en este caso es Ley Micaela, que sí, supongo que muchos lo saben, o muchas, pero digo, si no, tiene que ver con una política pública que es transversal a todo el Estado, en su momento nacional, ahora por lo menos la provincia de Buenos Aires lo sigue sosteniendo, en la que todos los trabajadores y trabajadoras del Estado tienen que formarse en perspectiva de género. Y vamos a ver después, al final de la clase, por qué Ley Micaela es un ejemplo muy gráfico para trabajar lo que vamos a trabajar hoy. Bueno, ¿me podés pasar, Anto, porque no me pasa la... Anto, Sí, el tema es que yo tendría que compartirlo, si no el PowerPoint. No lo puedo pero no pasar. me... Por eso, ¿lo podés pasar? Sí, bancame. Ahí. Vuelvo, ingresos de la compu. No sé por qué... Ahí está. Bien, ahí pasó. Bueno, esto Ahí. también recuerdan que habíamos trabajado, digo, cuando algo era una política pública, ¿no? Estos son los 5 componentes que tiene que tener una política para decir, bueno, esto sí es una política pública. Después podemos ponernos a mirar qué tal es la calidad del programa, qué tal es la orientación normativa, digo, si el Estado genera algún factor de coerción, digo, pero ese es otro tema, digo, eso es cuando profundizamos más sobre la calidad de la política pública, ¿no? Digo, ¿qué es esto que charlábamos en el teórico anterior? Bueno, digo, hay efectivamente programas, presupuesto, dinero, personas para formar equipos técnicos para estas cuestiones. Bueno, digo, eso es otro tema que tiene que ver con esto, por supuesto, pero que en este momento no es lo que estamos mirando, ¿no? Sino que acá lo que estamos viendo es, bueno, ¿qué tiene que tener algo para ser una política pública? Y acá pusimos ejemplos, ¿no? de la política pública que tiene que ver con todo lo de género en la provincia de Buenos Aires. Fíjense, ustedes ahí ven que va a haber un congreso desde el Ministerio de Mujeres que tiene que ver justamente con políticas para la igualdad, la Expo Igualdad Bonaerense, una maratón Amo Mis Mamas, como de lucha contra el cáncer de mama,
Y el otro cuadradito también, cursos del IPAP. Fíjense esto qué importante, porque el IPAP es el organismo de la provincia que trabaja con el fortalecimiento de la gestión pública, ¿no? Entonces, digo, un ejemplo del IPAP que dice Introducción a la diversidad sexual, conceptos, herramientas y marco normativo. Digo, bueno, ¿esto de qué nos habla? Estas 4 fotos. Justamente nos hablan de esto, de que tenemos, sí, claramente el contenido es el tema, ¿no? Recuerdan que el contenido es, bueno, lo que motiva a pensar una política pública. Entonces, bueno, en el caso de políticas de género, el tema lo tenemos. El programa claramente también lo tenemos, porque estas cuestiones nos hablan de ello. La orientación normativa no está graficada en esta foto, pero tiene que ver con esto, con leyes, como recién les decía, por ejemplo, el caso de Ley Micaela. Digo, bueno, ese es un claro ejemplo de esto, ¿no? Después está el Plan PIVA, que es un plan provincial que monitorea y evalúa todas las políticas de género del ministerio, del ministerio. Digo del ministerio porque nosotras con ANTO justamente somos las responsables del monitoreo del Plan PIVA en el Ministerio de Justicia. Pero lo hace en toda la provincia, es algo a nivel provincial. Un factor de coerción también porque evalúan a ver quién cumple con Ley Micaela, con el tema de presupuesto con perspectiva de género. Digo, hay un monitoreo sobre estas cuestiones. Y competencia social, por ejemplo, acá es muy gráfico con el tema de la carrera, ¿no? Digo, de la carrera Amo Mis Mamas. Bueno, digo, una iniciativa que salió también de un grupo de mujeres que luchan contra el cáncer de mama, y digo, bueno, ahí como los temas de la sociedad civil se vuelven a meter y se vuelven a transformar en una práctica, una parte, perdón, de la política pública. Y lo de la primera foto de la Fundación Micaela es otro ejemplo, ¿no? Estamos hasta acá, ¿recuerdan esto? ¿Quedó claro? Es muy importante este tema, lo de los 5 componentes de la política pública. ¿Sí? Sí, queda Sí, claro. profe. Bastante claro. Bien. Lo repaso, a veces parece redundante, pero es tan importante cuando ustedes adquieren esto para analizar desde los que van a ser sus lugares de trabajo. Digo, cuando ustedes tienen esta capacidad de mirar y analizar la política pública en tiempo real, realmente les va a ser muy útil para el ejercicio profesional, muy útil. Así que bueno, por eso también siempre me gusta reforzar eh, los elementos de la política pública. Ahí tenemos una autora, bueno, que es antropóloga, es feminista además, y que es la que nosotras tomamos desde la cátedra para algunas definiciones con respecto a qué implica transversalizar las políticas de género. Esta es una autora que trabajó mucho tiempo, trabaja también junto con María Bonicato, la titular de la cátedra, así que también tiene como muy cercanía con lo que hacemos. Josefina, ¿qué nos dice? Bueno, la transversalización implica analizar políticas públicas desde el género. Fíjense qué interesante cómo ella invierte, ¿no? Digo, ya no es que el tema de género está como separado, ¿no? Digo, bueno, vamos a implementar un tema de género, sino que ella lo invierte. Y ella dice, es analizar las políticas públicas desde el género. No es la política pública hacia el género, ¿no? Digo, esto es transversalizar, una palabra que hoy está muy en boga creo que en casi todos los ámbitos. Es mirar desde una posición que intenta desnaturalizar. Y esta palabra a mí como socióloga me encanta, porque tiene que ver con un montón de cuestiones que a veces las damos por sentada, imaginamos que siempre fueron así, digo, justamente las naturalizamos, y lo que nos ayuda esta autora, digo, como un montón de otros, es a esto, bueno, a cuestionar si esto efectivamente es así como lo vemos, tiene que ser así, siempre fue así. Digo, entonces acá la invitación, y ahora lo vamos a ver en la filmina siguiente, y es lo que vamos a desarrollar a lo largo de la clase, pensar el tema de género y la perspectiva de género en clave histórica, ¿no? Digo, esto a mí, trabajarlo con ustedes, que son jóvenes, que tuvieron el enorme privilegio
de crecer y de formarse en un ámbito donde estos temas son parte de la agenda, son parte, digo, y estamos como disfrutando, a pesar del contexto actual, puntual, digo, pero no vamos a retroceder en todo lo que se ha logrado, ¿no? De la lucha de los movimientos feministas y de derechos humanos y de un montón de otros sectores con respecto a esto, digo, el privilegio que tienen de poder hoy vivir esto, la idea, y por eso me parece re interesante, es no naturalizar y saber que esto no siempre fue así y que la lucha de un montón de mujeres, sobre todo en estos temas, también tiene que ver con el habernos permitido hoy tener leyes y tener un montón de cuestiones como con respecto a esto. Entonces ahí digo, podemos ver tres momentos claves de la historia, ¿no? La década del 60 y el 70, cuando hablábamos del concepto de igualdad, hasta ahí habíamos llegado, ¿no? Digo, y qué importante, insisto, con mirar todos los temas con perspectiva histórica. Si no nos quedamos con una partecita que en general es la que nos toca vivir y nos olvidamos de las luchas que hay atrás de cada uno de los temas que hoy tenemos naturalizados. La equidad, perdón, el segundo momento, que también fue un salto cualitativo muy importante, fue cuando ya no hablamos tanto de igualdad, sino que pensamos desde el concepto de igualdad, de equidad, perdón. Este es un concepto hermoso, que a veces se confunde y a veces se lo pone como sinónimo de igualdad. Y a mí el concepto de equidad realmente es muy valioso, ahora lo vamos a desarrollar. Y por último, a partir de mitad del 95, de la década del 90 para adelante, hablamos de transversalización, que es hoy desde donde pensamos las políticas de género. Esperen que me tomo un mate. Ahí, ¿qué, ¿qué vemos? Bueno, igualdad de oportunidades. Digo, en los 60 y en los 70, ustedes piensen también el momento histórico, la lucha de un montón de los movimientos revolucionarios, los que peleaban por un mundo mucho más justo. Digo, no es casual que estas cuestiones surjan en esos momentos, ¿no? Digo, todos los movimientos revolucionarios en América Latina y en Europa también, digo, tienen que ver con el surgimiento de esto, no es que va separado. Siempre piensen estos temas vinculados al contexto histórico. Digo, creo que eso nos pone una responsabilidad como cientistas sociales, ¿no? De pensarnos como producto de un contexto y de un momento histórico. Entonces digo, acá en ese contexto, imaginen ese contexto, se empieza a hablar o se empieza a poner el tema de la igualdad como parte de las discusiones. Digo, y acá digo, no es que estas cuestiones no ocurrían antes, sino que empieza a ser como, como un objeto social, se empieza a estudiar desde las ciencias sociales. Con esto quiero ser muy cuidadosa. No quiere decir que de este tema no se hablaba antes, sino que se lo toma como objeto de estudio y a partir de acá es donde va tomando mucha forma. Por supuesto que hay muchísimas, muchísimas mujeres, no desde la academia, no tanto desde la academia, sino que desde su lucha, desde otros ámbitos, hablaban de esto. Bueno, entonces ahí vemos que la estrategia de la igualdad parte de la categoría género y utiliza el análisis de género para comparar la condición y posición de varones y mujeres en la sociedad. Esto es como lo primero que empezamos a ver cuando hablamos de género. ¿Y con qué tenía que ver? ¿Qué implicaba esto, no? Y ahí lo vemos. Eliminar las barreras legales, económicas, sociales, culturales y de poder para que las mujeres accedan al mundo público. Entonces, acuérdense que el power lo tienen, así que no hay problema que... Bueno, igual está bueno, perdón, esta es un aporte. Siempre escribir hace que uno por ahí registre más. Garantizar el acceso de las mujeres a la educación y la cultura para fortalecerlas en el conocimiento y ejercicio de sus derechos individuales. Garantizar la formación de las mujeres para su inserción en el mercado de trabajo. Realizar cambios legislativos para promover leyes discriminatorias hacia las mujeres. Promulgar leyes a favor de la equidad de género y leyes específicas referidas a problemas de discriminación, tales como la violencia de género, la discriminación laboral, la discriminación en los ámbitos, etc. Digo, bueno, esto implica concretamente
pensar en clave de igualdad. Y fíjense, hagan el ejercicio también de pensar cómo en muchísimos ámbitos aún hablan solamente desde acá, ¿no? Digo, es muy común, digo, cuando uno tiene como las antenas paradas para ver cómo se piensa el género, un montón, tanto de organismos, de organizaciones sociales, de empresas, digo, también, o sea, sí hablan del género o sí piensan políticas de género, pero todavía solamente desde acá. No digo que sea poco, pero digo, por suerte hemos avanzado muchísimo más. Y acá está mi concepto, el concepto que me gusta porque aplica no solo para lo de género, por supuesto, que es el de la equidad. Perdón, pero estoy... Yo para agregar Bueno, una cosa, Lore, por ahí a lo anterior de lo que tiene que ver con la igualdad, por ahí si lo ve materializado acá lo que pasó en Argentina, las primeras leyes de voto, digo, como era como todo muy incipiente, los derechos, algunos derechos sociales, algunas, digamos, se materializó en algunos artículos de leyes, no fue como una ley que había alcanzado a todas las mujeres. Recién ahora lo que va a explicar Lore. Y diversidades, ¿no? Todavía estábamos hablando de las desigualdades en cuanto a las mujeres, ¿no? Todavía no se hablaba de diversidades. Eso lo fue pujando el movimiento LGTBI más. exacto. Está muy bueno lo que plantea Anto para que ustedes puedan ver como esto, ¿no? Como el avance y de la conquista de derechos. Y acá vuelvo a lo mismo, acá no es que el Estado en su triple dimensión, trayendo a Vila, dice, bueno, a ver, estos colectivos necesitan que garanticemos y ampliemos sus derechos. No, esto es producto de la lucha de los movimientos que vienen o que venimos pujando por más derechos. Digo, esto es muy importante y sobre todo ustedes piénsenlo, el módulo que viene vamos a empezar a trabajar con organizaciones y tiene que ver con esto. Digo, acá no es el Estado, bueno, a ver qué derechos podemos ampliar. A veces ocurre, digo, hemos tenido también experiencias de cuando el Estado se adelanta, pero no es lo habitual, siempre es la lucha, ¿sí? La conquista de derechos viene por parte de movimientos, de organizaciones y de colectivos que pujan para que sus temas sean instalados en la agenda. Bueno, entonces, Una con el cosita concepto también de... para Sí, agregar, sí, porque si Jazmín. no recuerdo mal, la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia, la de Belén do Pará, en el 94. Así Claro. que también ese contexto internacional pensaba cuando traías, Lorena, sobre los movimientos feministas también, las olas que todavía ahí estaban este, todavía Exacto. dando sus repercusiones, pensaba, bueno, en ese otro marco internacional que después, por lo menos para la sanción de leyes en Argentina, fue muy importante. Tal cual, está buenísimo el ejemplo que nos trae Jazmín, porque tiene que ver con eso, con luchas no solamente nacionales, sino como a nivel mundial, como es este tema, digo, van generándose hitos, ¿sí? Que modifican y afectan a la política pública. Y vuelvo al ejemplo, bueno, ahora lo vamos a ver, ¿no? Digo, todo lo que ocurrió en Davos, pero digo, a cuando Milei sale de la Organización Mundial de la Salud, si bien es algo más, como más amplio pensando en la salud en general, pero digo, es un ejemplo similar, pero opuesto a lo que trae Jazmín en este sentido. Digo, bueno, es cuando algo que trasciende lo nacional, ¿sí? Pone, digo, o rige como parámetros internacionales justamente para poder pensar todas las políticas, ¿no? Digo, bueno, estas también son cuestiones centrales para pensar que fueron claves para pensar esto. Hay un montón de bibliografía con respecto a esto, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nosotras, digo, bueno, obviamente porque es uno de los temas que abordamos en la materia, hay parte en la bibliografía, pero si ustedes quieren, si están interesadas en profundizar sobre estas cuestiones, a disposición, nos las piden y podemos ampliarlo. Acá lo que vemos con respecto al concepto de equidad, tiene que ver con, dice, bueno, se pretende la igualdad de oportunidades entre personas que no son necesariamente iguales. Fíjense cómo ya, bueno, empezamos como a avanzar un poco más, ¿no? La equidad de género supone
no solo la búsqueda de la igualdad en la distribución de los recursos, sino la asignación diferenciada de esto. Es decir, bueno, a ver, ¿qué necesita cada uno o cada una? Según las necesidades particulares de cada sexo y las capacidades económicas de las personas. Subrayo, si tuviese el pizarrón, subrayaría capacidades económicas de las personas, porque se empieza a enriquecer. O sea, ya la equidad es superadora de lo que implica la igualdad, porque la igualdad solamente, digo que en su momento no fue poco, dividía hombres-mujeres, ¿no? Y trataba de igualar o dar las mismas condiciones. Bueno, acá ya se mete lo económico, ¿sí? Ya se mete cuestiones mucho más profundas en justamente la inequidad, ¿no? Como en las condiciones que hacen o que amplían la brecha entre hombres y mujeres. Comienza a integrarse en los análisis de género otros ejes de diferencia, derivado de las relaciones sociales, tanto como las organizaciones en torno a la clase, la generación y la etnia. Fíjense el tema de la clase, cómo ya empieza a ser parte de la definición de equidad. Bueno, ya no es solo una cuestión de hombre-mujer, sino bueno, digo, ¿cuáles las condiciones materiales estamos hablando, ¿no? Claramente estamos hablando de las condiciones materiales que tiene una mujer para disputar, para ocupar lugares, para acceder a un montón de cuestiones que si no las pensamos y si no las trabajamos le quedan absolutamente por fuera y le siguen quedando. Digo, hemos avanzado un montón, pero por supuesto que nos siguen quedando. Y esto, digo, el avance sobre la equidad se tradujo en proyectos que buscan una mayor relación entre los objetivos de desarrollo y de equidad de género. Digo, bueno, ¿qué necesitamos las mujeres, ¿sí? Para poder disputar y desarrollarnos en nuestras condiciones materiales, culturales, políticas, para estar efectivamente incluidas de la misma manera que los hombres. Ahí me gusta ese dibujito, me encanta porque creo que es muy claro, ¿no? Digo, habla por sí solo la diferencia entre la igualdad y la equidad. Bueno, acá tenemos un texto que también está vinculado un poco con lo que recién nos traía Jazmín, de cuando organismos internacionales, como Naciones Unidas en este caso, que también, ¿no? Digo, como que marcan hitos con respecto a determinadas políticas. Esperen que lo voy a leer de acá. Ahí, bueno, ya nos metemos en el último concepto que tiene que ver con la transversalización del género. Dice, un cambio no menos importante fue la adopción de estrategias más integrales. De aquellas acciones principalmente focales o segmentadas, se comenzó a plantear la necesidad de transversalizar. Yo me acuerdo claramente cuando empecé a escuchar como este concepto con mucha fuerza, ¿no? Digo, bueno, no fue hace tanto, ¿eh? No fue hace tanto, es como no hace tantos años, del enfoque de género, buscando, fíjense lo que dice acá, que las políticas de igualdad de oportunidades implementadas en el Estado, volvemos a tomar el concepto de política pública, se articularan progresivamente con el conjunto de las políticas públicas. Acá ya no es bueno. Por eso acá también hay una trampa cuando dicen, bueno, vamos a trabajar temas de género, armamos una oficina de género. Ojo con eso, porque sí, a veces es un avance, pero a veces es una trampa mortal que nos hacemos. ¿Por qué? Porque se arman oficinas de género, uno podría decir, bueno, sí, hay un programa, pensándolo en la clave de política pública, pero después no se trabajan y no se llegan a cuestiones profundas en cada organismo público, aunque tengas una oficina de género. Tenés el techo de cristal, no hay presupuesto con perspectiva de género, no hay programas que tengan que ver con la transversalización. Entonces digo, ojo con pensar que una oficina de género resuelve la cuestión de género de un organismo. Y ahí es claro. Y te agrego una cosa más, y generalmente son lugares que no se toman decisiones. Generalmente siguen siendo como espacios, ¿no? Como aislados, como islas fragmentadas de, bueno, acá tenemos las cuestiones de género y donde generalmente la política sustantiva no pasa por ahí, queda como relegado a un sector.
Exactamente, entonces fíjense, ¿no? Ahí como subrayo esto, implementadas en el Estado, se articulan progresivamente con el conjunto de las políticas públicas. Para pensar en serio y para llevar adelante en serio una transversalización de política de género, tiene que ocurrir esto, que sea para todas las políticas públicas de determinado ministerio. Ahí la tenemos a la estudiante más pequeña, Vicky, hablando de maternidad, de género, la profe, con su gordita. Bueno, es en relación con esa nueva perspectiva que la transversalización se instala como metodología de transversalización de la variable género a nivel institucional y de las políticas. Vuelvo al ejemplo de Ley Micaela, porque si bien en un montón de organismos es absolutamente deficiente y no se ha avanzado, y por supuesto que no es suficiente Ley Micaela para abordar todos los temas de género, digo, pero es un ejemplo muy claro de cómo se pretende transversalizar una política de género. Y ahí también vemos otro ejemplo que en el año 97 Naciones Unidas define a la transversalización de género como el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada. Fíjense qué importante es, ¿no? Digo, bueno, ya no es para determinado ámbito, sino es de cualquier actividad planificada. Naciones Unidas. Después podemos criticar un montón de cosas de Naciones Unidas, ¿no? Digo, pero acá es, bueno, desde ahí. Inclusive las leyes, políticas o programas en todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad entre los géneros. ¿Pueden ver la diferencia entre este concepto y, y lo que veníamos hablando de igualdad y de equidad? ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan? Digo, lo tenían, ahora vamos a ver un poco más sobre transversalización, pero ¿les resuena? ¿Alguien quiere aportar algo? Por el chat también está abierto. Venimos bien, vengo muy rápido. Déjenme mirar la hora, estamos bien. Bien, seguimos. No veo caritas porque... A ver. Asienten con la cabeza, por lo menos. Bien. Vienen atentos. Bien, genial. Gracias, chicas. Ahí Rápido, pero bien, dice Ornella. Bien, sí, sé. Tengo que ir aprendiendo a hablar más despacio, pero bueno, me apasionan los temas, me pongo ansiosa, quiero contarles todo y eso es eso. Bueno, ahí vemos, ¿no? Digo, ¿qué implica transversalizar? Y ahí volvemos a la dimensión del Estado. ¿Se acuerdan cuando Vila nos hablaba de la triple dimensión o Many Twain nos habla de los 5 elementos de la política pública? Bueno, tiene que ver también con esto, que exista... Ay, esperen que se me fue. ¿Ven ustedes? No, se te fue a vos, ahora No, vemos no, tu no. Esta vez no lo vemos. Uf, ¿qué habré tocado? No, anda abajo, ahí en eso, ahí, por ahí. Tuki, ahí está. Ahí está. Taquicardia. No pasa nada. Murió de infarto dando una clase virtual. No, no sería no sería una muerte digna. Bueno, entonces, espera, Anto, ¿querés leerla? Porque la veo como... Vale, yo la leo. Bueno, primero dice el plano estratégico. Transversalizar requiere que exista voluntad política que se manifieste en un compromiso institucional explícito con la estrategia y que se destinen suficientes recursos financieros y humanos. Ahí ¿Basta ahí? fíjense, sí, ahí estoy, gracias. Ahí fíjense, ¿no? Digo, volviendo a Vila, que exista voluntad política. Fíjense, digo, qué importante esto, ¿no? Como, bueno, el Estado define y decide avanzar con determinados temas. Y para eso, la necesidad de que existan recursos.
Si no, volvemos a lo mismo, nos quedamos en las grandes narrativas sobre un tema, pero después, cuando vamos a los fierros, no tenemos con qué llevarlo adelante. En el plano, bueno, también en el plano estratégico, que su aplicación no anule la implementación de acciones específicas en favor de las mujeres, políticas de igualdad de oportunidades y acciones positivas, sino que parte de una política ya existente que debe ser reformulada por sus habituales gestores a fin de incorporar un enfoque de género que promueva la equidad entre mujeres y varones. De hecho, se construye sobre el conocimiento y sobre las lecciones aprendidas de anteriores experiencias de las políticas de igualdad. Ambas persiguen el mismo objetivo y forman, por tanto, una estrategia doble y complementaria. Fíjense cómo acá también aparece la dimensión histórica, cómo se toma del concepto de igualdad, de equidad, para poder pensar la transversalidad, ¿no? Digo, y no es que damos por tierra todo lo que tenemos y que tenemos que anular todo lo que tenemos hecho, sino que la perspectiva de género implica un agregado, un plus para sobre lo que tenemos, poder mirar de esta manera. Y por último, que exista claridad y acuerdo de parte de todos los actores implicados sobre lo que significa la estrategia de transversalizar. Acá está el punto más difícil, digo, para pensar transversalmente el género, porque todavía hay, hasta en el progresismo que se cree más de avanzada, un montón de resistencias con respecto a esto, ¿no? Digo, muchísimas veces las personas que nos ocupamos de estos temas o que tenemos en nuestras funciones estas responsabilidades, somos catalogadas como las chicas de género, ¿no? Digo, bueno, las chicas de género, esto es muy común en los equipos que como parte de nuestras responsabilidades tenemos estos temas, que se nos describa así. Digo, estas resistencias se ven en todos los ámbitos, se ven en una escuela, se ven en cualquier organización, ¿no? Digo, piénsense también, y este es el ejercicio de la cátedra, de pensar estos temas no como algo aislado, sino que ustedes se sientan, digo, como hagan el ejercicio de pensarse con respecto a esto, ¿no? Bueno, la existencia de unidades o personas con formación especializada y responsabilidad para promover a la equidad de género en puestos de jerarquía es fundamental para maximizar los esfuerzos y servir de estímulo e impulso de otras áreas. Y ahí es donde yo agrego, pero después te catalogan de las chicas de género. Bueno, transversalizar supone. Esperen que corro el cosito este. ¿Querés que lo lea? No, ahí está. La aplicación de la perspectiva de género a la estructura y funcionamiento de una institución, desde su composición, cantidad de mujeres, hasta su forma de funcionamiento y sus procesos en la toma de decisiones. Si alguien está trabajando en algún ámbito de lo público o en alguna organización, digo, bueno, piensen esto. Digo, insisto con lo de pensarse adentro. Digo, bueno, a ver, en el espacio donde trabajo, ¿qué hay de todo esto? Digo, acá ya estamos hablando del plano de la gestión, ¿no? De, bueno, de lo concreto, de lo tangible. Bueno, ¿cuánto hay de esto? Digo, en la Universidad de La Plata, en otro teórico que hicimos sobre esto hace muchos años, María puso el ejemplo de cómo era la conformación de una universidad que se proclama feminista, y por supuesto que nos gusta el nombre y por supuesto que queremos una universidad feminista, pero ella se tomó el trabajo maravilloso de analizar la conformación de la Universidad de La Plata. Y ahí, digo, traigo esto de otro teórico, pero para mí fue muy, muy gráfico. Veíamos cómo en los cargos, por ejemplo, de ayudantes, casi todas eran mujeres. Y a medida que la pirámide iba ascendiendo, digo, de JTP, adjuntas y titulares, digo, claramente la mayoría de los titulares eran hombres, ¿no? Digo, bueno, entonces, y por supuesto que nunca tuvimos todavía una presidenta mujer. Entonces digo, bueno, cuando uno mira, sí vemos que hay un montón de avances para esto, pero es muy importante no dejar de mirar las organizaciones de las que formamos parte con respecto a esto, porque ahí es donde vamos a ver, si bien estamos avanzando un montón, digo, bueno, ¿qué tanto hay de universidad feminista? Hay un montón, digo, soy parte de eso, hay un montón de universidad feminista, pero digo, ¿cuánto nos falta aún
para seguir avanzando en torno a esto. Y lo mismo con el movimiento estudiantil y con el claustro estudiantil y demandas que traen las compañeras, digo, con quien formamos parte del Frente Gremial, con respecto a las situaciones que tienen las estudiantes que son mamá, que no tienen espacios, digo, hay una demanda muy clara de la guardería, digo, bueno, estos y un montón de otros temas nos hablan de, bueno, a ver, cuántas políticas de género tenemos hacia adentro de la universidad. Por supuesto que un montón de cosas que antes eran impensables, como las conserjerías, como la SUDA, un montón de avances concretos, pero también, digo, bueno, cuánto nos falta con respecto a estos temas. Y agrego Eh, una no, por ahí, sí, perdón, Lore. No, 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 pensaba dale. también todo lo de la ley de cupo. En un momento se hablaba de ley de cupo femenino, digo, y también tenía que ver con esto que empezamos a ver, que trajo Lore, de empezar a garantizar condiciones de igualdad de oportunidad. Entonces se hablaba de cupo femenino. Eso después no es una ley que se derogó, sino que sigue habitando, pero vieron que ya hubo mucha incorporación de mujeres. Ahora se está hablando o se intenta implementar la ley de cupo laboral trans. ¿Y eso qué busca, digamos, como estrategia? Es una doble estrategia, en realidad, que empiezan a incorporarse más compañeras, compañeros y compañeres, visibilizando su situación, que no es lo mismo el trayecto educativo de cualquier persona, pero que no se hable tanto de ley de cupo. Pero hoy por hoy la estrategia tiene que ser ley de cupo, porque no hay, digamos, incorporaciones laborales de esa población. Entonces, de alguna manera sigue así, pero ¿qué se espera a futuro? Que pase lo mismo con la ley de cupo femenino, ¿no? Que no se hable más de cupo, sino que sea una incorporación digamos, de las personas. Pero se tiene que reconocer ese problema porque no hay, digamos, condiciones laborales y no hay un reconocimiento por parte del Estado. ¿Vieron cómo va cambiando también hasta en las frases, hasta en la normativa, también para garantizar un piso? Tal cual, bueno, justamente el primer punto tiene que ver con un ejemplo también similar de lo que planteando. Dice, la aplicación de la perspectiva de género a la estructura y funcionamiento de una institución desde su composición, cantidad de mujeres, hasta su forma de funcionamiento y sus procesos en la toma de decisiones, ¿no? Digo, volviendo al caso de la universidad, nunca, nunca tuvimos una mujer como presidenta y solo, bueno, no me voy a meter mucho en el tema de la universidad porque se nos va, me apasiona, pero digo, es muy interesante para pensar en el gabinete de la universidad cuando vemos las fotos, las pocas mujeres que tenemos. La aplicación de la perspectiva de género al conjunto de las medidas, planes, programas, proyectos, acciones que esta institución ejecuta, trascendiendo los límites de las intervenciones o políticas específicas para las mujeres. Insisto, transversalizar nos obliga a corrernos solamente de pensar en cuestiones para mujeres. Es mucho más y también tiene que ver con trabajar con los procedimientos, con el tema de masculinidades y con un montón de otras cuestiones que hacen a la cuestión de género. Los esfuerzos para lograr la igualdad no pueden limitarse a generar acciones singulares para la promoción de las mujeres, ¿sí? No estamos hablando de transversalizar si solamente pensamos en cuestiones específicas para mujeres. Ni hablar si lo reducimos a la violencia, ¿no? Que muchísimas veces, bueno, estoy trabajando temas de género y en realidad lo que estás haciendo es acotar todo a una de las partes que tiene el tema del género, que es lo último, y es a donde falló todo lo anterior, que es la violencia. En todas las estructuras y acciones políticas deberá integrarse en forma activa y reconocible el análisis de los efectos que estas políticas tendrán en varones y mujeres. Y acá entra también, digo, bueno, el Estado, si se quiere, en su poder de como evaluador y como responsable del monitoreo de quienes cumplen y quienes no cumplen con esas cuestiones. La elaboración y difusión de herramientas de análisis y planificación adecuadas, una mayor formación y conocimiento de las estructuras y mecanismos institucionales y de producción de información, datos e investigaciones que ayuden a identificar las desigualdades en razón de género. Piensen, ahora lo vamos a ver, pero a nivel nacional, ¿no? Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo, digo, con imágenes también de lo que está pasando a nivel nacional. Pero fíjense qué retroceso, porque estas eran cuestiones
que con un montón de deficiencias y con un montón de cuestiones que faltaban y que nada, pero digo, se habían avanzado. Bueno, hoy como eso se vuelve a poner en jaque, vuelve a estar en disputa, es justamente lo que está ocurriendo a nivel nacional, tiene que ver con esto. Que es clave utilizar el enfoque de género para analizar la propia institución y lo que ésta hace, que este análisis debe llevar a descubrir diferencias convertidas en discriminación y brechas entre hombres y mujeres dentro y fuera de la institución. Yo digo, ustedes que forman parte del movimiento estudiantil, también pienso en el movimiento estudiantil. Digo, a mí cuando me tocó estudiar los 70, también, digo, fue como muy interesante, obviamente que era con Diario de Lunes, porque analizar eso con perspectiva de género, pero digo, bueno, hoy, ¿qué lugares ocupamos las mujeres en las organizaciones estudiantiles? Digo, bueno, ¿quiénes llevan la voz? ¿Quiénes tienen, digo, los techos de cristal también en estas organizaciones? Por eso invito a que nos pensemos en nuestros espacios actuales, ¿no? Y no nada más como algo, bueno, la política pública de género, sino que nos veamos adentro o en nuestros ámbitos de trabajo. Que es necesario definir y articular acciones concretas en todos los niveles institucionales para mejorar esta situación y avanzar hacia el objetivo de la equidad de género. Es decir, hay que intervenir en los procesos internos, en los planes, políticas, programas de la institución, en los presupuestos, en las políticas de recursos humanos y la cultura organizacional, perdón. Todo ello debe conducir no solo a transformar las relaciones desiguales entre los géneros, sino también las estructuras. Acá está el meollo de la cuestión, de lo que implica transversalizar la política de género, sino las estructuras que producen la desigualdad. No tiene que ser algo reparatorio, ¿no? Sino que tiene que ser algo que justamente desarme algo que generó la desigualdad. Parece un trabalenguas, pero creo que se entiende. Esto implica la elaboración de una nueva agenda de desarrollo institucional y una revisión de sus prioridades. Y es una responsabilidad y un trabajo que compete a toda la institución o la organización, como lo quieran llamar. Y ahora para terminar, venimos bien hasta acá, ya terminamos igual. Esta es, si no me equivoco, la anteúltima filmina y estamos. ¿Les suena? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Lo pueden ver? ¿Les sirve para pensarse? Estamos. Bueno, acá, digo, nosotras elegimos el tema de las políticas de género también, ¿no? Como para desmenuzar una política pública y que ustedes puedan ver la diferencia de cuando les mostramos las cuestiones que ocurrían en la provincia, insisto, con un montón de carencias aún, no es que está todo perfecto, y por otro lado, el contraste brutal con lo que está ocurriendo a nivel nacional, ¿no? Digo, y cómo eso que ocurre a nivel nacional repercute también a nivel provincial, ni hablar a nivel local y municipal. Y ahí vemos ejemplos de lo que ocurrió a partir de que el presidente habla en Davos, y bueno, cuando dice, bueno, todo lo que ya saben que dice con respecto a, primero, que a mí también eso me pareció como muy fuerte, el querer sacar la palabra femicidio, como que no se hable ya de femicidio, y con respecto a, bueno, que la comunidad LGTBI más eran, no me acuerdo si dijo desviados, tengo una negación con la pedofilia. Acá está el discurso que dio el mandatario en Davos, donde vinculó la homosexualidad con la pedofilia y criticó al feminismo, y tras la decisión de que el gobierno presentará un proyecto, volvamos ahí a la responsabilidad que tiene el Estado, ¿no? Digo, para la parte normativa. Presentará un proyecto para eliminar el femicidio como figura legal, el DNI no binario y el cupo laboral trans. Fíjense ahí, ¿no? Digo, la parte de la política pública, ay, espérenme que se me fue, que tiene que ver con eso, ¿no? Digo, bueno, acá sí se están metiendo fuertemente con esta cuestión, porque justamente lo que están es eliminando, ¿sí?, políticas que tenían que ver con derechos
que ya estaban garantizados. Digo, con el achicamiento, por supuesto, o no, eliminación del Ministerio de Mujeres y su transformación en subsecretaría, con el anuncio, también desde el Ministerio de Justicia a nivel nacional, se anunciaron decretos que eliminan a esto como ministerios y despiden al 85% de las personas que formaban parte de él. Digo, cómo la política y la ideología del presidente responde a los intereses de Trump y de la derecha, si se quiere, norteamericana o mundial, diría yo, que tiene que ver con el Proyecto 25, no sé si ustedes lo conocen, que es escalofriante y es es como el programa de Trump, que tiene que ver justamente con los movimientos de extrema derecha y que van hacia la aniquilación de todos estos derechos que supimos conquistar hasta ahora, ¿no? Digo, acá volvemos a tomar, ¿se acuerdan cuando en la primera clase hablábamos del Estado en la triple dimensión y qué poder tenían los externos para ejercer algún tipo de poder acá? Bueno, acá tenemos con ese articulito de página 12 otro ejemplo muy contundente de cómo otros impactan sobre las políticas que queremos o no llevar adelante. Y la última, Filmina. Ahí Rosana, perdón, More, que te interrumpa, hizo un comentario agregando, digamos, un poco a la cuestión que venimos trabajando, y son cuestiones que no afectan significativamente al presupuesto en esa búsqueda nefasta del déficit cero, ¿no? Hablando de Totalmente, la presupuestaria. totalmente, es muy interesante el aporte, porque no es que las áreas de género o todos los programas que tenían le sacan vamos a decirlo poco académicamente, le sacan el pan a la gente que no come. Digo, es irrisorio también en el presupuesto nacional los temas de género. Digo, no es que veníamos sí, había un montón de avances, pero digo, esto no mueve el amperímetro, no mueve el amperímetro. Sin embargo, se decidió por decreto, acá volvemos a lo mismo, digo, cuando el Estado define por decreto, por resolución, eliminar algún tipo de política pública. Y lo opuesto también, porque un montón de veces, sobre todo con el vocero presidencial, presten atención a esto, anuncian cosas, ¿sí? Pero no siempre se efectivizan. Otro ejemplo fue lo de las universidades públicas, digo, producto de la marcha, se volvió para atrás, ¿no? Digo, bueno, pero hay momentos como este, o casos como este, en el que sí acompañan lo que se dice con decisiones como por ejemplo una ley, un decreto o una resolución que confirma esa decisión o eso que se anunció. Es muy importante esto. Bueno, y ahí tenemos como última filmina la reacción contundente, casi automática, con respecto a lo que el presidente había declarado en Davos, ¿no? Digo, bueno, acá volvemos a lo mismo, volvemos a la disputa en el espacio público, volvemos al poder y a la fuerza que tienen las organizaciones y la lucha de los pueblos justamente para disputarle estas cuestiones a quienes en este momento conducen o tienen a su cargo el Estado, ¿no? Digo, bueno, la sociedad, no solo el movimiento LGTBI y más, salió, sino que un montón de otros sectores, de otras organizaciones, apoyaron y formaron parte de esta marcha antifascista y antirracista. Fíjense cómo el tema de género ya excedió, o sea, ya no era solo una cuestión de un determinado colectivo, sino que esto ya, volvemos a lo mismo, ¿no? Como entra lo antifascista y antirracista. Entonces, como la clase que viene nos vamos a meter con el tema de organizaciones, es importante que ustedes empiecen a ver el peso que tienen las organizaciones en estas cuestiones y que no lo veamos como separado de, bueno, una organización es determinada cuestión, sino que, bueno, esto es el tejido social en disputa, esto es la política pública en movimiento, ¿no? Digo que podemos tener una política pública con recursos, con esto, con personal, con bla, 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 y por el momento histórico, por la coyuntura, se tira por tierra
todo lo que todo lo que se consiguió. Entonces, es muy importante que ustedes puedan ver siempre a la política pública en movimiento y nunca dar por sentado que porque algo se conquistó, como en su momento conquistamos la IBE, digo, bueno, después corremos el riesgo de que estas cuestiones retrocedan si no hay capacidad de respuesta nuestra o si, bueno, ahí como también el poder y la distribución del poder también se ponen en juego. Entonces, para terminar, dice, transversalizar las políticas es una decisión de orientación estratégica, pero necesita ser gestionada por personas que habiten el desafío, ¿no? Digo, por personas que le pongan el cuerpo desde lo público y lo piensen y lo ejecuten y lo lleven adelante. Si no, también volvemos a lo mismo, hacemos grandes declaraciones, pero cuando ponemos la lupa nos encontramos con muy poco. Bueno, preguntas, dudas. Nati, ahí te vi, no te había visto, estaba con... ¿Qué? ¿Algún aporte, algo que les haya generado la clase? ¿Algún interrogante, alguna duda, alguna opinión con respecto a esto? ¿Se ve? Digo, a mí lo que me importa, digo, lo que nos importa desde la cátedra es esto. Bueno, podemos ver, digo, vamos adquiriendo capacidad de análisis para ver de qué hablamos cuando hablamos de una política pública y cuándo no, o cuando algo que era una política pública deja de serlo, o al revés, cuando un tema está aún en la lucha o en las demandas de las organizaciones, pero no llegó a ponerse en la agenda. Digo, eso es lo interesante de este tema, que ustedes puedan ver esos movimientos, ¿no? Digo, vuelvo a la primera foto. Bueno, los papás de Micaela García, digo, estaban a partir de la ley y a partir de la lucha de una organización y de un movimiento que acompañó eso, hoy ellos son parte de una política pública, digo, ese es un claro ejemplo. Pero es esto, la invitación es a que desarmen la política pública en el sentido de cómo la miren, de cómo la analicen, de que se sientan parte, esto también después lo van a trabajar en los prácticos, de bueno, todos y todas somos destinatarios de un montón de políticas públicas, que es lo que vimos en el teórico anterior, ¿no? Y a los que ya trabajamos y seguramente a la mayoría de ustedes les toque o implementar o evaluar de cabeza, digo, por lo que eligieron trabajar, la mayoría van a trabajar, no todos, pero digo, en el Estado, digo, bueno, estos son los temas con los que ustedes se van a encontrar. ¿Estamos hasta acá? Bueno, espero que paso 2 avisos parroquiales con respecto a los prácticos y terminamos. Si querés, Santo, dejar de grabar. Bueno, gracias. Me alegro, a pesar de la taquicardia del